Buenos días. Esta mañana vamos a estar en Gálatas capítulo 4. Entonces, si tienen una Biblia, pueden abrirla a Gálatas capítulo 4. Y como ustedes saben, ya estamos por un viaje y ahora estamos en Houston, Texas, ¿no? Y estamos aquí por un tiempo y gracias a nuestros amigos aquí por proveer su auditorio para que podamos grabar y tener este video para ustedes. Solo quiero decir gracias a ellos. Y esta mañana abre sus Biblias a Gálatas capítulo 4 y mientras que están buscando esto, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que podemos estar juntos aquí por este medio. Y pedimos, Señor, que tú nos hables esta mañana y que este capítulo puede hablar con nuestros corazones y abrir nuestros ojos a cómo debemos pensar y cómo tú quieres que vivimos libres de esta ley y las reglas y normas y cosas así. Ayúdanos, Señor, a ver todo lo que tú tienes para nosotros a través de eso. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, estamos en el libro de Gálatas y hasta ahora vimos varias diferentes cosas en nuestros estudios, pero más importante, vimos que Pablo está escribiendo esta epístola a las iglesias en Galacia porque han permitido unas personas a entrar y enseñar que todos tienen que seguir la ley de Dios para ser salvos. Y eso, como ya hemos dicho varias veces, eso no es la verdad. Y no es lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere que vivamos libres de eso. Entonces, eso es el tema de todo lo que estamos viendo en el libro de Gálatas. Es como Pablo está explicando cómo debemos vivir bajo la gracia del Señor en vez de la ley. No, el problema con esa idea que esas personas que han entrado en la iglesia, el mayor problema que tenemos es que Jesucristo vino para vivir la vida que cumple la ley y para librarnos de la condenación de ella. Entonces, cuando Él vino, Él nos liberó de la condenación de la ley. Y Dios sabía y todavía sabe que nosotros como humanos no podemos cumplir los requisitos de su ley. Y desde el inicio tenía el plan para enviar su Hijo en su tiempo para vivir esta vida que cumple la ley y ser el sacrificio que nos cubre con su sangre para la eternidad. El Evangelio de Jesucristo, Pablo nos explicó en 2 de Corintios 5:21 que dice: al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces, lo que Pablo está explicando en este 2 de Corintios y también aquí en Gálatas es que Dios nos dio su justicia a través del sacrificio de Jesucristo. No es por las obras de la carne ni nada. Y las iglesias en Galacia ahora están creyendo un evangelio diferente, es lo que Pablo lo llamó en capítulo 1, y este evangelio diferente que esas personas están predicando realmente no es un evangelio diferente, es una mentira que solo pone todos bajo la ley y su condenación otra vez. Y es por eso que Pablo tomó el tiempo para establecer su autoridad, porque él está
viniendo con esta epístola para corregir lo que están haciendo en este tiempo. Y Pablo quiere establecer su autoridad como apóstol y también como fundador de este ministerio para que las iglesias entiendan de dónde viene la corrección que están recibiendo. ¿No? Pablo explicó en capítulo 1 que su autoridad vino de Jesucristo mismo, quien le llamó y enseñó en todo durante los años entre su conversión en Hechos capítulo 9 y el inicio de su ministerio, que vimos luego, ¿no? Y capítulo 2, Pablo continúa con más de su testimonio en cómo la iglesia en Jerusalén y los líderes de la iglesia en Jerusalén le apoyó en su ministerio a los que no son judíos. Y también como él le enfrentó a Pedro por su hipocresía de predicar una cosa y vivir otra. Y esta hipocresía contagió a los otros judíos en la iglesia en Antioquía. Y cuando Pablo llamó la atención de todos a eso, también explicó cómo la ley solo trae condenación y cómo no hay justicia por la ley. Y en capítulo 3, lo que vimos la semana pasada, Pablo explicó el propósito de la ley. Y para los que quieren vivir por la ley, otra vez Pablo preguntó, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Realmente lo que está preguntando es si estás salvo. ¿Estás salvo por la fe? Y si estás salvo por la fe, ¿cómo puedes pensar que vas a mejorar todo eso siguiendo la ley? Y en eso habló de Abraham y cómo él creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Y eso es para decir que Abraham encontró justicia con su fe, no por todo lo que ha hecho durante su vida y todo eso, sino porque él creyó a Dios y eso fue contado por justicia, ¿no? Y todo eso pasó antes de que la ley existía. Y como dice en capítulo 3, fue más de 400 años antes de la ley, ¿no? Y si creemos, somos parte de la familia de Abraham y que la ley fue dada para ser un tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y todo eso es para decir que no es por las obras de la ley que somos justificados. Somos justificados por fe en lo que Jesucristo ha hecho para nosotros y eso nada más, ¿no? Y la ley su propósito para la ley es para llevarnos como un tutor, para enseñarnos en lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y todo eso para que podamos entender la necesidad que tenemos para un Salvador. Porque nunca podemos cumplir la ley, nunca podemos satisfacer todos los requisitos de la ley, solo podemos confiar que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Y en eso, como les dije en 2 de Corintios, Pablo nos explica que Dios tomó su Hijo para dar este regalo de su Hijo a la humanidad, para que Él pueda cumplir la ley y ser el sacrificio perfecto para justificarnos a través de este sacrificio que satisface todo de la ley. Entonces, es por eso que dice en capítulo 3 de Gálatas que la ley es un tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe.
Y al final de ese capítulo 3, Pablo explica que en Cristo, en la familia de la fe, no hay diferencia ninguna entre nosotros. Somos hijos de Dios, somos familia. Y Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y esto significa que no hay cusqueño ni limeño, no hay peruano ni chileno, no hay diferencia ninguna cuando estamos en la familia de fe. Y debemos buscar para traer todos dentro de esa familia. Es un llamado para todos nosotros, es compartir esta fe. Y como Pablo dice a Timoteo, que nuestra responsabilidad es hacer el trabajo del evangelista en todos sitios, en todo el mundo. Y como Jesús dijo en Mateo capítulo 28, que nuestro trabajo es para hacer discípulos en todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces eso es nuestro deseo y debe ser nuestra meta para compartir todo lo que estamos haciendo y todo lo que sabemos y todo lo que vivimos con los demás en este mundo, para que todos puedan entrar en la familia de Dios y somos uno en eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo al final de capítulo 3. Pero hoy día, en capítulo 4, Pablo va a continuar con la idea que somos hijos de Abraham por fe y herederos con Abraham de todo. Y a través de esa idea, Pablo explica cómo funcionó y cómo debe funcionar todavía la ley en la vida de un creyente. Y también habla de la recaída en la ley y cómo esto es como nunca han recibido la salvación de Jesucristo, de que Jesucristo nos ofrece. Son palabras fuertes que nosotros debemos escuchar también, ¿no? Y al final del capítulo explica cómo los hijos de Abraham son ejemplos de la promesa de Dios y las obras de la carne son de la ley. No, entonces, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que entender que eso es por fe, según la promesa de Dios, no por las obras de la carne, según la ley. No, entonces, eso es muy importante para entender cuando empezamos cuando empezamos a leer lo que dice aquí en el capítulo. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es vamos a dividir este capítulo en 3 diferentes partes. Y vamos a leer unos versículos y hablamos de eso y seguimos así, en vez de leer todo el capítulo y regresar al inicio para hablar más profundo de lo que estamos leyendo. Entonces, leen conmigo estos primeros 7 versículos, versículo 1 hasta 7. Dice esto, dice, pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, en esos versículos, Pablo continúa con su explicación de cómo somos hijos cuando recibimos todo por fe.
Y otra vez la idea de la ley como tutor está aquí. No, pero Pablo está usando una ilustración de la cultura romana en este instante. No, recuerden que estas iglesias no empezaron con los judíos en esta zona, sino que todos ellos no son judíos al inicio, y es por eso que estas personas han entrado para decir que todos tienen que convertirse en judío primero y después pueden ser cristiano, pero como cristiano todavía tiene que vivir como judío. Y eso no tiene sentido porque Jesucristo vino para librarnos de la ley en su vida, por su sacrificio y todo. Entonces, esa idea es algo que Pablo está luchando contra de eso, pero está usando esta ilustración de su cultura romana. ¿No? Para los judíos y la cultura de Pablo, para los judíos el niño está considerado como adulto cuando llega a 13 años. Y es en ese día que tienen una celebración que se llama una bar mitzvah, ¿no? Y tienen esta celebración de su vida y también cambian sus responsabilidades. Ahora, desde este punto, para siempre, todos deben ver estos chicos, estos hombres, como hombre, como adulto, ¿no? Pero para los romanos, los no judíos en este tiempo, en este área de Galacia, para los romanos no había una edad en que esto pasó. Todo fue determinado por su padre. Y eso es interesante porque lo que Pablo está diciendo es que todo eso pasó en el tiempo del Padre, de Dios, ¿no? Y en el día que el Padre decidió, los niños en su cultura romana ofrecieran sus juguetes o su pelota a los dioses de los romanos y como sacrificio y un símbolo de este cambio, que no son niños ya nomás, son adultos. Y desde ese día en adelante, los demás los vieron como adultos. ¿No? Y lo que yo pienso es interesante es que ese día está determinado por el padre de la familia y como nosotros, cuando llegamos a la fe en Cristo, es porque el Padre nos llama y respondemos. Es en ese momento que es el momento perfecto según el Padre para nosotros. Pero antes de ese día, el hijo de la familia no tiene libertad. No vive como la cabeza de esa casa, aunque son herederos y son, como Pablo dice, como el señor de la casa. Está en el cuidado de alguien más. Como Pablo dijo, tutores y guardianes, ¿no? Y como nosotros, es importante que conocemos la ley para que entendamos lo que es correcto y lo que no es correcto, pero entendemos que estas cosas no traen justicia. Solo nos muestran nuestra necesidad para algo más grande que nosotros mismos. Entonces, justo como estos tutores y guardianes, su propósito, su trabajo es enseñar al hijo cómo vivir como el padre quiere, pero hasta que el padre decide que ya es adulto, todavía está bajo este tutor y este guardián. Y como nosotros, como cristianos, como creyentes, nosotros vivimos en el mismo camino, ¿no? Bajo el tutor que es la ley, para enseñarnos lo que es correcto y no es correcto, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y durante todo ese tiempo, cuando el Señor, cuando el Padre, Dios nos llama, entramos en una relación con Cristo y le recibimos como nuestro Salvador y empezamos a vivir como adultos, libre de esos tutores y guardianes.
¿no? Entonces, esto es la ilustración que Pablo está usando para ellos. Y en versículo 3, Pablo presenta una idea que es muy interesante. Dice, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Y la palabra que está traducido principios básicos, literalmente tiene la idea de ABC, ¿no? Como las cosas que están en orden en la vida, en el universo, ¿no? Y es interesante porque Pablo está explicando la vida en la carne según la enseñanza de mucho del mundo, y eso es la idea de que nosotros tenemos la palabra karma, ¿no? Y esto significa que si hagas algo mal, recibes mal. Si hagas algo bueno, recibes lo bueno, ¿no? Y esos son los principios básicos del mundo, el ABC del universo, ¿no? Y eso es lo que Pablo está explicando. Cuando estamos niños, antes que conocemos a Cristo, antes que entramos en esta relación con Él y todo, estamos bajo como este tutor de la ABC de este mundo y este universo. Y lo que muchos creen es que esa idea es lo que gobierna el mundo espiritual, pero no es así. Aprendemos esa idea para que podamos entender lo que es bueno y malo, pero esto está sujeto a la ley. La ley está para nosotros, para enseñarnos igual, pero la justicia de Dios solo puede ser recibida por su gracia. No es algo que podemos ganar por tanta obediencia o algo así. Y dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y ese tiempo fue determinado por el Padre. Y fue su decisión cuando va a enviar a su Hijo para redimir al mundo, pero es a través de la fe en Él que tenemos la oportunidad a ser hijos de Dios. Y como dice en versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y si somos herederos, eso significa que todo lo que Dios tiene para nosotros está a nuestras manos, ¿no? Estamos listos para recibir todo lo que Él tiene para nosotros, pero tenemos que someternos a su autoridad a través de Jesucristo para hacerlo primero. Eso significa que no podemos declarar cualquier cosa y Dios tiene que hacer lo que declaramos, sino que tenemos que someternos a su voluntad, y según su voluntad Él permite que podamos acceder todas las riquezas de su reino, ¿no? Entonces eso es lo que estamos experimentando cuando somos hijos y somos herederos juntos con Jesucristo. Eso es lo que está allí para nosotros. Y en la siguiente sección de este capítulo, versículos 8 a 20, dicen esto. Dicen, ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Bien saben ustedes que debido a
a una enfermedad del cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio, y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio de que de haber podido ustedes se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Algunos muestran mucho interés por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes muestren interés por ellos. Qué bien que muestren interés en lo bueno siempre, y no solo cuando estoy presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues ustedes me tienen perplejo. Y miren lo que dice y las palabras que Pablo está usando en esta parte. Dice, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Y cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales quieren volver a esclavizarse? Son palabras fuertes de Pablo. ¿Y cómo es que los de Galacia no conocían a Dios? ¿Cómo es? ¿Y cómo puede ser que ellos no conocían a Dios? Fue Pablo quien llegó y predicó el Evangelio para ellos y compartió su fe con ellos para que ellos puedan conocer a Dios. Y en cada parte del mundo, y eso es algo que tenemos que entender también, en cada parte del mundo, en cada cultura, en todo el mundo, hay una idea de Dios. Pero como dice Martín Lutero, hay un conocimiento de Dios que es general y particular. Todos tienen este conocimiento general, que es un reconocimiento que hay un Dios quien creó todo, quien es justo y santo y quien castiga a los malos. Eso es lo que todos tienen en su mente de Dios. Todos tienen eso, pero es el conocimiento particular que es importante y que solo tenemos cuando Dios nos llama y revela a sí mismo a nosotros. Es la idea de Dios que todos tienen cuando están sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Es antes que realmente conocemos Dios que servimos los elementos, el viento, las montañas, el sol, la luna y los demás. Y es antes que conocemos Dios que siempre pensamos en asegurarnos de que nuestras buenas obras son mayores que las malas y basamos nuestra justicia en eso. Pero eso es exactamente lo que Pablo está diciendo, que ya estás libre de esa idea. No tienes que regresar a eso, no tienes que pensar así ya no más. ¿No? Y su pregunta es, ¿cómo es que Jesús pagó por todo y te dio su justicia, pero ahora quieres regresar a esta creencia otra vez? ¿No? Es algo súper difícil a entender. ¿Cómo es que podemos ser salvos de todo y estamos libres y entendemos esto? Y eso es lo que celebramos cuando recibimos al Señor y estamos en ese momento pensando, gloria a Dios, pero llega el 1 de agosto otra vez y estamos poniendo el pica pica alrededor de nuestra casa y ofreciendo un vino a Pachamama y cosas así. ¿Por qué?
Estamos libres de cosas así. Y también esto es para adorar y poner en el lugar de Dios algo que no es Dios. Y yo sé que muchos de nosotros decimos, pero eso es tradición. Sí es tradición, pero es una tradición que es directamente en contra de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es lo que Pablo está hablando. Y dice, ¿cómo es que Dios te libró de todo eso a través del sacrificio de Jesucristo, pero tú todavía en ese momento quieres regresar a estas creencias locuras? ¿Cómo es? Y entonces, ¿cómo es para nosotros? ¿Nosotros pensamos igual? Pensamos que a pesar de su sacrificio de Jesucristo, todavía tenemos que trabajar tanto y tenemos que hacer diferentes cosas y hacer estas ofrendas y todo eso a cosas que no son Dios. No tiene sentido. Y la verdad es que no hay nada que nosotros podemos hacer para ganar la justicia de Dios. Simplemente es un regalo que podemos recibir a través del sacrificio de Jesucristo. Y eso nada más. Si podemos ganar eso, no hay razón que Él tenía que morir. Y más que eso, como Pablo explicó, somos hijos, somos herederos. ¿Tienes que trabajar para ganar una herencia? No. Es algo recibido como regalo porque eres parte de la familia. Y eso nada más. No es algo que tienes que... no cuando nuestros padres están haciendo sus testimonios y todo, no es que tenemos que hacer mucho y ofrecer tantas cosas y trabajar duro para que ellos ponen nuestro nombre dentro de eso para que podamos recibir una herencia. Y eso es igual que nuestra salvación. Es nuestra herencia, porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por fe en Jesucristo y su sacrificio para nosotros. No por cuánto hemos hecho para Él. Pero muchos de nosotros pensamos que, ya sabes que yo estoy en la iglesia todos los domingos y a veces los miércoles cuando tenemos un servicio de la mitad de semana. Y estoy allí todo el tiempo, 2 días por casi 4 horas en 2 días, ¿no? Todo el tiempo estoy en la iglesia, estoy sirviendo, estoy tocando, ¿no?, para las alabanzas, estoy cantando, estoy haciendo todo en eso y también, ¿no?, doy mis diezmos, también doy diferentes cosas diferentes ofrendas para que los que no tienen trabajo en ese tiempo pueden recibir un poco de comida y todo eso. Yo hago todas estas cosas, pero la pregunta para nosotros es, ¿estás confiando en todo lo que estás haciendo para recibir tu salvación? ¿O estás confiando en lo que Jesús ya ha hecho? Esta es la pregunta, porque uno es según el Evangelio y el otro es según la ley. El otro es según las obras de la carne. No, entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿de qué estoy confiando para mi salvación? ¿Voy a encontrar salvación en lo que hago en el nombre de Dios o lo que Jesucristo ya ha hecho para nosotros? Y la verdad, y lo que tenemos que entender, es que solo encontramos nuestra salvación en lo que Él ya ha hecho para nosotros. No es porque somos amigos con el pastor. No es porque nuestros padres son cristianos.
no es porque nuestros abuelos son cristianos, no es porque damos ofrendas, diezmos, no es porque estamos haciendo todo esto, sirviendo, compartiendo, predicando en las calles. Esto no gana la justicia de Dios. Son buenas cosas, pero no hacen nada para nuestra salvación. Si podemos ganar nuestra salvación a través de las obras, no hay razón que Jesucristo tenía que venir y morir y ser el sacrificio. ¿No? Y en versículo 12, Pablo quiere que los de las iglesias recuerden que él vivía como alguien que no era judío entre ellos. Y quiere que ellos entiendan esto y vivan como él. Por tanto tiempo, Pablo vivía como judío intentando ganar el favor de Dios, pero nunca llegó a ese punto porque se dio cuenta de que la ley no produce justicia en el hombre, ¿no? Pero lo que dice en versículo 12, dice, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me he hecho como ustedes, ningún agravio me han hecho. Y eso significa que Pablo era judío, y como explica en otros sitios, él era judío de judíos, ¿no? Él era, ¿no?, fariseo, y según la ley, y todo eso, él era impecable por afuera. Pero se dio cuenta que dentro de él todavía había una necesidad. Pero ahora, como está predicando y compartiendo con los que no son judíos, él decidió a vivir como ellos, no según la ley, sino que como ellos. Entonces, si eso es el caso y él está predicando el evangelio con ellos y todo eso y compartiendo su vida bajo la gracia del Señor en vez de la ley, ¿cómo puede ser que él puede decir o permitir que otros están diciendo que tienen que ser como los judíos primero para ser cristiano y seguir la ley? Porque eso no es la verdad. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos en esto. Y en esta sección también, ¿no?, habla de su enfermedad o su... sí, dice en versículo 13, enfermedad del cuerpo. Y hay muchos que creen es algo con sus ojos, porque habla de cómo ellos querían, ¿no?, sacar sus propios ojos para dárselos, pero realmente no sabemos lo que era esta enfermedad que le provocó a entrar en esta zona de Galacia para predicar. Pero lo que es interesante es en versículo 16, cuando dice, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Y eso es algo que no, y yo digo mucho para nosotros, pero tenemos que entender que es posible, y más que posible, es la verdad que podemos amar a otras personas y corregirlos todavía, ¿no? No es que odiamos las otras personas porque decimos que cómo viven no es correcto. Esto no es odio, esto es amor. Y el amor de nosotros debe corregir los actos de los demás que amamos, que decimos que amamos. Es lo que Jesús hizo, es lo que Pablo está haciendo aquí en esta epístola, y es como debemos vivir como cristianos también. Y los últimos 10 versículos, 21 a 31, dicen esto, dicen, díganme,
ustedes que quieren estar sujetos a la ley, ¿no han oído lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual de hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, y esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, en estos últimos versículos del capítulo, Pablo está explicando que el hijo de la promesa de Dios es el heredero de todo, mientras que el hijo de las obras de la carne no tiene lugar en el reino. ¿No? Usa una ilustración y si conocemos el libro de Génesis, podemos entender lo que él está hablando y habla de la historia de Abraham y su esposa según la promesa de Dios, y Dios le prometió que va a tener un hijo, pero va a tener muchos hijos que no pueden numerar, no puede contar cuántos hijos que Abraham va a tener, pero Sara, su esposa, era estéril. Entonces su esposa decidió que Abraham debe tomar su esclava, Agar, y tenían un hijo, ¿no? A través de ella, pero él fue, como Pablo explica en estos últimos versículos, él era como una foto de las obras de la carne. Y después de un tiempo, Sara también dio luz a Isaac, y Isaac es un ejemplo o una foto de las obras de la promesa, o no de las obras, sino de la promesa de Dios y cómo Él va a cumplir su palabra con su gente. Entonces, otra vez más, quiero preguntarles, ¿no? ¿En qué confías? ¿No? ¿Confías en las obras que siempre estás haciendo para cumplir lo que piensas que le agrada a Dios? ¿O confías en el sacrificio de Jesucristo? ¿Estás viviendo? Y es la misma pregunta que empezamos nuestro estudio en este libro. ¿Estás viviendo libre bajo la gracia del Señor, o estás viviendo siempre condenado porque siempre estás buscando a cumplir la ley? Es algo que tenemos que contestar en nuestros corazones, y espero que nosotros entendemos que somos libres si confiamos en lo que Cristo ya ha hecho para nosotros.
porque siempre vamos a estar condenados pensando que Dios está enojado conmigo, Dios está molesto conmigo. Cada cosa que experimento en mi vida es un castigo de Dios porque no puedo vivir como Él quiere que vivo. Y nunca puedes. Y ya es tiempo para rendirte y someterte a la gracia del Señor. Y eso es lo que Pablo está tomando el tiempo para explicar a través de este libro. Y en la semana que viene vamos a ver algo un poco más práctico en cómo podemos o cómo debemos vivir y los frutos de una persona que está sometida al Señor y su Espíritu. Pero para esta semana, otra vez, quiero que pensamos en esto y contestar, ¿estoy viviendo libre bajo la gracia del Señor? ¿O estamos viviendo siempre condenado bajo la ley? Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y este tiempo que podemos ver lo que hay en tu palabra. Pedimos, Señor, que tú sigues obrando en nosotros y que para nosotros que realmente no sabemos si estamos confiando en ti o no, que tú toques nuestros corazones, que tú nos muestras a través de tu palabra y quizás a través de la ley misma que estamos confiando en lo que estamos haciendo en vez de tu sacrificio. Pedimos, Señor, que tú una vez más abres nuestros ojos para ver la verdad de nuestra vida, de nuestra salvación y de la condición de nuestros corazones. Llénanos con tu Espíritu y háblanos esta mañana y esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por su tiempo esta mañana y espero que podemos conectar durante la semana. Y si quieres ser parte de nuestros grupos de conexión durante la semana, escríbenos aquí por Facebook o también en Instagram o YouTube y podemos conectarlos con los que están encargados de estos grupos para que puedas ser parte de la familia. Y queremos tomar los próximos pasos con los que recién conocen al Señor. Entonces, si recién o si esta mañana oraste para recibir al Señor, queremos saber y queremos ayudarles en los próximos pasos. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.